Llevo tu café todos los días porque eres la única que me trata como humana, gritó la empleada embarazada con lágrimas cayendo. La anciana se levantó del banco temblando, pero el hombre del traje observaba todo desde las sombras. La plaza del Ángel Guardián nunca había presenciado una escena como la de aquella mañana. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios corporativos que rodeaban el pequeño oasis verde en medio del distrito financiero más exclusivo de la ciudad. Pero ya había una multitud formándose alrededor de uno de los bancos de madera que adornaban el parque. «No tiene derecho a estar aquí. Este es un espacio para gente decente, no para su tipo». La voz estridente de Valentina Cortés resonaba como un látigo cortando el aire matutino. Era una mujer de mediana edad, impecablemente vestida, cuyo rostro mostraba esa expresión de superioridad que solo décadas de privilegio pueden esculpir en los rasgos humanos. En el banco, intentando hacerse invisible pero fracasando miserablemente, estaba Camila Reyes. Tenía el uniforme de empleada doméstica perfectamente planchado a pesar de que llevaba trabajando desde antes del amanecer. Su vientre abultado de 6 meses de embarazo creaba una curva que no podía ocultar por más que intentara encogerse. Sus manos sostenían 2 tazas de café desechable con tanto cuidado que parecía estar cargando tesoros invaluables. «Señora, por favor, solo estoy esperando a alguien». La voz de Camila temblaba, pero mantenía una dignidad inquebrantable que contrastaba brutalmente con su situación vulnerable. «¿Esperando a alguien? No me haga reír». Valentina se acercó más, su perfume caro chocando con el aroma simple del café. «Las personas como usted no tienen citas en esta plaza. Ustedes limpian las oficinas de noche y desaparecen antes de que la gente real llegue a trabajar». Un grupo de oficinistas se había detenido a observar la escena. Algunos miraban sus teléfonos celulares, fingiendo no ver nada. Otros observaban con una curiosidad morbosa, que hacía que Camila sintiera como si estuviera siendo exhibida en un zoológico humano. «Yo trabajo en el complejo empresarial Torre Esmeralda». Camila respondió con la barbilla en alto, negándose a permitir que las lágrimas que quemaban sus ojos cayeran. «Trabajo honestamente, y tengo tanto derecho como cualquiera a sentarme en este banco público». «¿Torre Esmeralda?» Valentina soltó una risa que sonaba como vidrio quebrándose. «Mi esposo es el director de operaciones de ese edificio. Seguramente limpia los baños que yo uso cuando voy a visitarlo. ¿Y ahora pretende sentarse donde yo camino?» Lo que Valentina no sabía era que cada palabra que pronunciaba estaba siendo escuchada, no solo por los transeúntes curiosos, sino también por alguien muy específico que observaba desde una distancia cuidadosamente calculada. Mateo Sandoval permanecía de pie bajo la sombra de un árbol centenario. Su traje hecho a medida y su postura relajada contrastaban con la intensidad de su mirada. A sus 38 años, era el heredero de Grupo Sandoval, un imperio empresarial que controlaba la mitad de los edificios en ese distrito financiero, incluyendo Torre Esmeralda. Pero nadie en esa plaza lo reconocería porque Mateo había perfeccionado el arte de la invisibilidad voluntaria. Había algo en la forma en que la joven empleada sostenía esas tazas de café, en cómo su cuerpo instintivamente protegía su vientre mientras enfrentaba la humillación pública, que hacía que algo dentro de Mateo se removiera dolorosamente. Era el mismo gesto protector que su madre había tenido cuando él era niño, y ella trabajaba limpiando casas para mantenerlos a ambos. «¿Sabe lo que me molesta de personas como usted?» Valentina continuaba su ataque verbal, alimentada por la audiencia silenciosa que se había formado. «Creen que porque cargan un bebé, merecen compasión especial. Pero todos sabemos la verdad. Probablemente ni siquiera sabe quién es el padre». Esa fue la gota que derramó el vaso. Camila se puso de pie con una velocidad que sorprendió a todos. Las tazas de café temblando en sus manos, pero sin derramarse ni una gota. Su rostro, que había mantenido una expresión de dignidad controlada, ahora mostraba una mezcla de dolor y furia que hizo que varios espectadores dieran un paso atrás involuntariamente. «¿Quieres saber la verdad?» La voz de Camila ya no temblaba. Resonaba con una fuerza que parecía venir de un lugar profundo dentro de su alma. «La verdad es que llevo este café todos los días a la señora Beatriz porque es la única persona en este distrito entero que me trata como humana. La única que me pregunta cómo estoy. La única que me mira a los ojos en lugar de mirar a través de mí como si fuera invisible.
Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por las mejillas de Camila, pero no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de rabia, de agotamiento acumulado, de meses de ser tratada como menos que humana por personas que se creían superiores simplemente por tener más dinero. Y sí, estoy embarazada. Y sí, trabajo limpiando oficinas. ¿Sabe por qué? Porque mi bebé merece tener un futuro. Y yo estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para dárselo. Trabajo desde las 4 de la madrugada hasta las 10 de la noche. Limpio los pisos donde personas como usted caminan sin siquiera mirar hacia abajo. Y cada centavo que gano va directo a ahorros para mi hijo. La multitud había crecido considerablemente. Entre los nuevos espectadores estaba un hombre mayor con cabello completamente blanco, vestido con sencillez, pero con una dignidad natural que emanaba de cada poro de su ser. Se acercó lentamente hacia el círculo que se había formado alrededor de las dos mujeres. «El padre de mi bebé», Camila continuó, su voz ahora cargada de un dolor que hacía que incluso los más cínicos sintieran una punzada en el corazón. Murió hace meses en un accidente de construcción. Estaba trabajando sin el equipo de seguridad adecuado, porque la empresa para la que trabajaba decidió que ahorrar dinero era más importante que proteger vidas. Dejó atrás a un hijo que nunca conocerá y a una esposa que hace todo lo posible por sobrevivir. El silencio que siguió era tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles. Valentina había palidecido considerablemente, pero su orgullo era demasiado grande para permitirle retroceder. «Eso es muy triste», dijo con una voz que intentaba sonar compasiva pero que solo conseguía ser condescendiente. «Pero no cambia el hecho de que no debería estar aquí. Hay lugares apropiados para personas en su situación». Fue en ese momento preciso que una voz diferente cortó el aire, una voz que hizo que varias personas en la multitud se giraran con reconocimiento inmediato. ¿Y dónde exactamente sería ese lugar apropiado? Mateo Sandoval había salido de las sombras, caminando con pasos medidos hacia el centro del conflicto. Su presencia tenía un peso que hacía que la gente instintivamente le abriera paso. Algunos de los oficinistas lo reconocieron inmediatamente y comenzaron a susurrar entre ellos con urgencia. Valentina se giró hacia él con una sonrisa que se congeló instantáneamente en sus labios cuando reconoció quién era. «Señor Sandoval, yo no sabía que estaba escuchando cada palabra que ha dicho». Mateo la interrumpió con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «¿O que soy el dueño real de Torre Esmeralda? ¿No su esposo que simplemente administra una pequeña sección del edificio?» El rostro de Valentina pasó de pálido a cenizo en cuestión de segundos. Camila, por su parte, observaba la escena con confusión total, sin entender quién era este hombre que había aparecido de la nada. Mateo se dirigió directamente hacia Camila, ignorando completamente a Valentina como si hubiera dejado de existir. «Disculpe la intromisión, pero no pude evitar escuchar. ¿Dijo que lleva café a la señora Beatriz todos los días?» Camila asintió lentamente, aún procesando lo que estaba sucediendo. «Sí, señor. La señora Beatriz se sienta aquí cada mañana, y yo paso de camino a mi siguiente trabajo. Es solo un pequeño gesto». «¿Un pequeño gesto?», Mateo repitió. Y por primera vez su voz mostró una emoción que no era control calculado. Era algo más suave, más genuino. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?» «Meses, señor. Desde que la conocí y ella me ayudó cuando me caí en la plaza porque estaba mareada por el embarazo. Nadie más se detuvo. Todos simplemente caminaban alrededor de mí. Pero ella se arrodilló, me ayudó a levantarme, se aseguró de que estuviera bien». El hombre mayor de cabello blanco que había estado observando en silencio, finalmente habló. «Esa sería mi esposa, señor. Me llamo Roberto Fuentes. Beatriz me ha contado sobre la joven que le trae café cada mañana. Dice que es el momento más luminoso de su día». Mateo se giró hacia Roberto con una expresión que era difícil de descifrar. «¿Su esposa está enferma?» Roberto asintió con tristeza. «Ha estado recibiendo tratamiento durante el último año. Los médicos dicen que salir a esta plaza cada mañana, sentarse en este banco, respirar aire fresco, son las pequeñas cosas que le dan fuerza para continuar. Y este café», señaló las tazas que Camila aún sostenía con manos temblorosas, «se ha convertido en su pequeño ritual de normalidad en medio del caos». Camila se secó las lágrimas rápidamente.
No sabía que estaba tan grave, señor. Ella siempre sonríe. Siempre pregunta por mi bebé. Siempre me hace sentir importante. Porque usted es importante. Una voz nueva se unió a la conversación. Era una mujer de cabello plateado, apoyándose en un bastón, pero caminando con determinación hacia el grupo. Sus ojos brillaban con vida a pesar de la evidente fragilidad de su cuerpo. Camila, mi querida niña, llegas tarde hoy. Estaba preocupada. Señora Beatriz. Camila se apresuró hacia ella, ofreciéndole una de las tazas de café con tanto cuidado como si estuviera entregando una reliquia sagrada. Lo siento mucho. Hubo un pequeño retraso. Beatriz tomó el café, pero sus ojos se movieron rápidamente sobre la escena. La multitud. Valentina intentando desaparecer en segundo plano. Mateo observando todo con intensidad. Y las lágrimas frescas en las mejillas de Camila. ¿Quién te hizo llorar? La voz de Beatriz se había vuelto de acero. A pesar de su fragilidad física, había una fuerza en ella que hizo que varios espectadores se sintieran como niños atrapados en una travesura. No es importante, señora Beatriz. Camila intentó sonreír. Lo importante es que estoy aquí ahora. Oh, pero sí es importante. Mateo intervino, su mirada finalmente moviéndose hacia Valentina, que intentaba escabullirse entre la multitud. Señora Cortés, ¿verdad? Su esposo trabaja en Torre Esmeralda. ¡Qué coincidencia! Yo tenía una reunión con él mañana para discutir la renovación de su contrato. Creo que ahora tendremos mucho más de qué hablar. Valentina se detuvo en seco, el pánico evidente en su rostro. Señor Sandoval, por favor, yo no sabía. Fue un malentendido. No fue un malentendido. Beatriz habló con una claridad que cortó cualquier excusa. Fue crueldad deliberada hacia alguien que consideró inferior. Y eso, señora, revela mucho más sobre su carácter que cualquier título o cuenta bancaria. La multitud había comenzado a murmurar, muchos grabando con sus teléfonos celulares. La era digital había convertido cada espacio público en un potencial escenario viral, y todos sabían que esta historia tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de este momento. Pero fue lo que sucedió después, lo que nadie esperaba. Una joven ejecutiva se abrió paso entre la multitud, su rostro mostrando una urgencia que hizo que todos se giraran. Señor Sandoval, soy Patricia Zamora, gerente de Recursos Humanos de Torre Esmeralda. Necesito hablar con usted inmediatamente. Mateo frunció el ceño. ¿Qué sucede, señora Zamora? Patricia miró a Camila con una expresión que mezclaba culpa y desesperación. Es sobre el esposo de la señora Reyes. El accidente que mencionó. Señor, hay irregularidades en los reportes que necesita ver. Ahora. El mundo pareció detenerse. Camila se llevó la mano al vientre instintivamente, su rostro perdiendo todo el color. ¿Qué tipo de irregularidades? Patricia tragó saliva, claramente luchando con algo que había estado cargando durante mucho tiempo. Evidencia de que el accidente no fue realmente un accidente. El silencio que cayó sobre la plaza del Ángel Guardián en ese momento era el tipo de silencio que precede a las tormentas que cambian el paisaje para siempre. Y mientras Camila se tambaleaba, sostenida por Beatriz y Roberto, mientras Mateo Sandoval procesaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar, mientras la multitud observaba con la respiración contenida, nadie sabía que este era solo el comienzo de una historia que expondría secretos enterrados durante meses, que conectaría vidas de formas imposibles de predecir, y que demostraría que los actos de bondad más simples pueden desencadenar las revoluciones más profundas. Porque a veces, una taza de café es solo una taza de café, pero otras veces, es el hilo que, cuando se tira, desenreda toda una red de mentiras, traiciones y verdades que alguien quería desesperadamente mantener ocultas. Y en este caso, esa taza de café estaba a punto de revelar una verdad que sacudiría los cimientos de todo el distrito financiero. El mundo de Camila se había reducido a un punto minúsculo de consciencia. Las palabras de Patricia Zamora resonaban en su mente como campanas funerarias que no dejaban de repicar. El accidente no fue realmente un accidente. Sus piernas comenzaron a fallar, pero antes de que pudiera caer, sintió brazos firmes sosteniéndola. «Respira, mi niña, respira». La voz de Beatriz era un ancla en medio de la tormenta que se había desatado dentro de Camila. «Necesitas ser fuerte ahora, por ti y por tu bebé.
Roberto había corrido a buscar agua de una fuente cercana, mientras Mateo Sandoval se giraba hacia Patricia Zamora, con una expresión que hizo que varios espectadores retrocedieran instintivamente. No era ira lo que emanaba de él, era algo mucho más peligroso, determinación absoluta. Señora Zamora. La voz de Mateo era glacial. Tiene exactamente 60 segundos para explicar qué evidencia tiene y por qué no ha salido a la luz hasta ahora. Patricia miró nerviosamente a la multitud que los rodeaba, muchos aún grabando con sus teléfonos. Señor Sandoval, esto requiere privacidad. Hay implicaciones legales graves. No. La voz de Camila cortó el aire como un cuchillo. Se había enderezado, apartándose gentilmente del abrazo protector de Beatriz. Sus ojos, rojos por las lágrimas pero ardiendo con una ferocidad maternal, se clavaron en Patricia. No más secretos. No más conversaciones privadas donde las personas deciden por mí qué debo o no debo saber. Mi esposo está muerto. Mi hijo crecerá sin padre. Si hay algo que debo saber, necesito saberlo ahora. La multitud murmuró con aprobación. Alguien gritó, «Dígale la verdad». Y el coro fue creciendo hasta que Patricia no tuvo más opción que ceder. «Está bien». Patricia abrió su maletín con manos temblorosas, sacando una carpeta manila que parecía haber sido consultada muchas veces. Hace meses, su esposo Diego Reyes trabajaba en la construcción del nuevo piso ejecutivo de Torre Esmeralda. El reporte oficial dice que cayó desde el 10º piso porque el arnés de seguridad falló. Camila cerró los ojos. El recuerdo de ese día todavía tan fresco que podía sentir el momento exacto en que su vida se partió en dos. Eso fue lo que me dijeron. Un accidente terrible. Una falla del equipo. Pero no fue una falla del equipo. Patricia continuó, su voz temblando ahora. Hace semanas, un supervisor de nombre Héctor Villanueva vino a mi oficina completamente borracho, atormentado por la culpa. Me confesó que los arneses de seguridad en esa obra habían sido inspeccionados días antes del accidente y todos estaban en perfecto estado. Mateo se acercó más, su presencia imponente haciendo que Patricia hablara más rápido. Entonces, ¿qué causó la caída? Alguien cortó deliberadamente las correas del arnés de Diego la noche anterior al accidente. Patricia dejó caer las palabras como bombas. Héctor lo vio. Vio a alguien entrar al sitio de construcción después de horas, manipular el equipo de Diego específicamente, y luego irse. El grito que salió de Camila fue primordial, un sonido de dolor tan profundo que hizo que varios en la multitud se secaran las lágrimas. Se dobló sobre sí misma, protegiendo su vientre mientras sollozaba con una intensidad que parecía que iba a romperse en pedazos. «¡Asesinaron a mi esposo!». Las palabras salieron entre sollozos desgarradores. «No fue un accidente. Alguien lo mató y me dejaron creer que fue mi culpa por pedirle que aceptara ese trabajo». Beatriz la envolvió en sus brazos, llorando también, mientras Roberto sostenía a ambas mujeres con una fuerza que desmentía su edad avanzada. La Plaza del Ángel Guardián se había convertido en un teatro de tragedia humana, donde los límites entre espectadores y participantes se habían disuelto completamente. Mateo Sandoval sentía una furia creciendo dentro de él que no había experimentado en años. ¿Quién? ¿Quién fue la persona que Héctor vio? Patricia negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus propias mejillas. Héctor no pudo identificarlo claramente. Estaba oscuro. La persona llevaba capucha. Pero había algo más. Algo que Héctor mencionó que no tiene sentido. ¿Qué? Mateo demandó. Dijo que escuchó a la persona hablando por teléfono mientras manipulaba el arnés, y las palabras que escuchó fueron: «Esto le enseñará a mantener la boca cerrada sobre lo que vio». El silencio que siguió era el tipo de silencio que precede a revelaciones que cambian todo. Camila levantó la cabeza lentamente, su rostro devastado pero su mente claramente procesando algo. «Diego me llamó la noche antes del accidente». Su voz era apenas un susurro, pero todos se inclinaron para escuchar. Estaba agitado, nervioso. Me dijo que había visto algo en las oficinas ejecutivas. Algo que no debería haber visto. Iba a reportarlo al día siguiente. ¿Qué vio?, Mateo preguntó, aunque algo en su expresión sugería que ya estaba conectando puntos que nadie más podía ver todavía. No me lo dijo. Camila sollozó. Le dije que fuera cuidadoso, que no se metiera en problemas. Le rogué que solo hiciera su trabajo y se olvidara de lo que fuera que había visto. Y ahora, su voz se quebró completamente.
Ahora sé que si hubiera insistido más, si lo hubiera convencido de hablar inmediatamente, tal vez estaría vivo. No. La voz de Beatriz era firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Tú no tienes la culpa, mi niña. La culpa la tiene la persona que decidió que una vida humana valía menos que mantener un secreto. Un hombre de la multitud se abrió paso hacia adelante. Era de mediana edad, con el rostro curtido de alguien que ha trabajado con sus manos toda su vida. Yo trabajé con Diego en esa obra. Me llamo Fernando Salazar, y hay algo que todos ustedes deberían saber. Todos los ojos se giraron hacia él. Fernando parecía estar luchando una batalla interna antes de finalmente decidirse a hablar. Diego no era el único que había visto algo extraño. Varios de nosotros notamos movimientos raros en las oficinas del piso ejecutivo durante las noches. Documentos siendo sacados en cajas, computadoras siendo reemplazadas, personas entrando y saliendo a horas extrañas. Pero Diego fue el único lo suficientemente valiente como para decir que iba a reportarlo. ¿Y por qué ninguno de ustedes dijo nada después de su muerte? La pregunta vino de una mujer joven en la multitud, su voz cargada de acusación. Fernando bajó la cabeza con vergüenza. Porque nos amenazaron. A todos. Días después del accidente, un hombre vino al sitio de construcción. Nunca nos dio su nombre, pero dejó muy claro que si alguien hacía preguntas sobre la muerte de Diego, nuestras familias sufrirían consecuencias. Yo tengo 4 hijos, señora. ¿Qué se supone que debía hacer? Mateo sintió que cada revelación era como una pieza de un rompecabezas que había estado tratando de armar durante meses sin saberlo. Se giró hacia Patricia. ¿Por qué viene a mí con esto ahora? ¿Por qué no antes? Patricia respiró profundamente. Porque Héctor Villanueva fue encontrado muerto esta mañana. Aparentemente se quitó la vida, según los primeros informes policiales. Pero yo sé que Héctor había estado aterrorizado, diciendo que alguien lo estaba siguiendo. Y cuando escuché sobre este caso, sobre la señora Reyes siendo humillada públicamente, algo en mí simplemente se quebró. No puedo seguir siendo cómplice de esto. La multitud había crecido considerablemente. Entre los nuevos espectadores estaba una mujer de unos 40 años que observaba la escena con una intensidad que hacía que su presencia se sintiera diferente al resto. Se acercó lentamente, cada paso medido, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que su voz fuera escuchada claramente. «Mi nombre es doctora Silvia Mendoza», anunció. «Soy la médica forense que examinó el cuerpo de Diego Reyes después de su muerte». Camila la miró con ojos muy abiertos, reconociéndola vagamente de esos días horribles después del accidente, cuando todo era un borrón de dolor y procedimientos legales. «Hay algo en mi reporte que siempre me ha molestado». La doctora Mendoza continuó. Los patrones de las heridas de Diego no eran completamente consistentes con una caída libre. Había contusiones en sus muñecas y antebrazos que sugerían que había estado luchando o forcejeando antes de caer. «¿Qué está diciendo?», Mateo preguntó, aunque su expresión sugería que ya sabía la respuesta. «Estoy diciendo que es posible que Diego no solo fuera víctima de un arnés saboteado. Es posible que alguien estuviera allí, en ese piso, cuando cayó. Alguien que quizás lo confrontó, que quizás lo empujó después de que el arnés fallara». El grito de Camila esta vez no fue de dolor, sino de furia pura. «Quiero saber quién. Quiero el nombre de la persona que asesinó a mi esposo». Roberto Fuentes, que había estado consolando a su esposa Beatriz durante toda esta revelación, se adelantó con una expresión que sugería que estaba tomando una decisión monumental. «Puede que yo pueda ayudar con eso», dijo con una voz que temblaba ligeramente. «Verán, yo trabajé durante 30 años como guardia de seguridad en Torre Esmeralda antes de retirarme. Y aunque ya no trabajo allí oficialmente, mantengo contacto con muchos de mis antiguos colegas». «¿Y?», Mateo lo urgió a continuar. «Y uno de ellos, un hombre llamado Antonio Guerrero, me llamó hace semanas. Estaba aterrorizado. Me dijo que había revisado las grabaciones de seguridad de la noche anterior al accidente de Diego Reyes y había visto algo. Algo que no podía creer. El aire se había vuelto tan tenso que parecía sólido. Nadie se movía. Nadie respiraba. Todos esperando las siguientes palabras de Roberto. «¿Qué vio en esas grabaciones?», Camila preguntó. Su voz ronca de tanto llorar, pero cargada de una determinación férrea. «Vio a Valentina Cortés». Roberto señaló a la mujer que había intentado escabullirse entre la multitud, pero que ahora estaba congelada,
su rostro completamente blanco, entrando al sitio de construcción a las 2 de la madrugada, permaneciendo allí durante 20 minutos y luego saliendo. Todos los ojos se giraron hacia Valentina, como reflectores encontrando a un criminal en la oscuridad. Ella comenzó a negar con la cabeza frenéticamente, retrocediendo. «Eso es ridículo. Yo no tenía ninguna razón para...» Pero su esposo sí la tenía. Mateo interrumpió, y había algo en su voz que hizo que todos supieran que acababa de conectar el último punto. Su esposo, quien maneja los contratos de construcción, quien aprueba los presupuestos, quien decide qué proveedores reciben los trabajos más lucrativos. Patricia Zamora asintió lentamente, sus ojos abriéndose con comprensión. Los documentos que estaban siendo movidos eran contratos inflados, facturas falsas, sobornos documentados. Y Diego Reyes, Mateo continuó, mirando a Camila con una compasión profunda, presenció una reunión o vio documentos que expondrían todo el esquema. Así que lo silenciaron. Valentina estaba ahora completamente rodeada, la multitud formando un círculo que no le permitía escapar. Las cámaras de teléfonos celulares capturaban cada segundo, cada expresión de pánico que cruzaba su rostro. «No pueden probar nada», gritó desesperadamente. «Esas grabaciones podrían haber sido manipuladas. Entonces no tendrá problema en explicar». Una nueva voz se unió a la conversación. «¿Por qué su tarjeta de acceso electrónica aparece en los registros del edificio a las 2:17 a.m. de esa fecha específica?» La persona que habló era un oficial de policía uniformado que acababa de llegar a la escena, alertado por las múltiples llamadas de transeúntes. Junto a él estaba una detective que miraba la situación con ojos entrenados que no perdían ningún detalle. «Soy la detective Laura Montes», anunció, mostrando su placa. «Y parece que llegamos justo a tiempo». Valentina intentó correr, pero la multitud no se movió. No con violencia, simplemente permanecieron firmes, formando una barrera humana de testigos que no permitirían que la justicia fuera eludida nuevamente. Camila se acercó a Valentina, cada paso medido, hasta que estuvo frente a frente con la mujer que había tratado de humillarla menos de una hora antes. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro, pero había una fuerza en su mirada que hizo que Valentina apartara los ojos. «Usted no solo mató a mi esposo». Camila habló con una voz que temblaba de emoción contenida. «Usted mató los sueños que teníamos. Mató las mañanas en que mi hijo despertaría con su padre. Mató las risas que compartíamos planeando nuestro futuro. Y luego, hoy, tuvo el descaro de tratarme como basura, como si yo fuera menos que humana. Yo solo estaba allí porque mi esposo me pidió...» Valentina intentó excusarse, pero su voz era débil, sin convicción. «Su esposo le pidió que cortara el arnés de seguridad de mi Diego», Camila completó, su voz elevándose. «Le pidió que asesinara a un hombre inocente cuyo único crimen fue tener una conciencia». La detective Montes se acercó, colocando esposas en las muñecas de Valentina mientras le leía sus derechos. Pero antes de que pudiera llevársela, Beatriz se adelantó, apoyándose pesadamente en su bastón, su cuerpo frágil, pero su espíritu inquebrantable. «Señora Cortés». Beatriz habló con una claridad que cortó a través de todo el ruido. «Hoy me trajo café una joven embarazada que tiene más dignidad en su dedo meñique que usted en todo su cuerpo. Ella me trajo ese café no porque yo se lo pidiera, no porque esperara algo a cambio, sino porque en un momento de necesidad yo elegí ver su humanidad. Y esa simple elección creó una amistad que me ha dado más alegría en mis últimos meses que cualquier cosa que el dinero pueda comprar». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Beatriz ahora. «Pero usted eligió el desprecio, eligió la crueldad. Y esas elecciones la llevaron a ser cómplice de un asesinato. Espero que cada día que pase en prisión recuerde que todo comenzó porque creyó que algunas personas valen menos que otras». Mientras la detective Montes se llevaba a Valentina, quien ahora sollozaba incontrolablemente, Mateo Sandoval se acercó a Camila. Sus ojos, que habían observado toda la escena con una intensidad que revelaba capas de emoción profundamente personales, ahora mostraban algo que pocas personas en su vida habían visto: vulnerabilidad. «Señora Reyes», comenzó, su voz ronca, «hay algo que necesito decirle, algo que nadie aquí sabe». Camila lo miró, confundida,
agotada emocionalmente, pero aún de pie, aún fuerte. Mi madre trabajó limpiando oficinas cuando yo era niño. Trabajaba en este mismo distrito, en edificios que ahora son míos. Y ella murió de agotamiento cuando yo tenía 15 años, trabajando 3 empleos para que yo pudiera ir a la escuela, para que pudiera tener oportunidades que ella nunca tuvo. Y la multitud estaba completamente silenciosa, cada persona procesando esta revelación del magnate empresarial que muchos creían que había nacido en privilegio. Cuando la vi a usted esta mañana, siendo humillada, sosteniendo ese café con tanto cuidado, protegiendo a su bebé con cada fibra de su ser, Mateo continuó, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Vi a mi madre. Vi su dignidad, su fuerza, su amor inquebrantable, y supe que no podía quedarme en las sombras un segundo más. Se giró hacia Fernando Salazar y los otros trabajadores de construcción que se habían identificado. Todos ustedes que fueron amenazados, que permanecieron en silencio por miedo, los entiendo, y les prometo que ese miedo termina hoy. Nadie más será silenciado en mis propiedades. Nadie más elegirá entre seguridad y justicia. Luego miró a Patricia Zamora. Y usted, quien encontró el coraje de hablar a pesar del riesgo, será recompensada por esa valentía, no castigada. La necesito para ayudarme a limpiar cada rincón de mi organización donde la corrupción haya echado raíces. Finalmente, se volvió hacia Camila, sacando de su bolsillo una tarjeta de presentación. Señora Reyes, me gustaría contratarla, no por caridad, sino porque alguien con su carácter, su fuerza, su capacidad de ver humanidad donde otros solo ven servicio, es exactamente el tipo de persona que necesito ayudándome a reconstruir la cultura de mi empresa. Camila tomó la tarjeta con manos temblorosas, sin poder procesar completamente todo lo que había sucedido en las últimas horas. Su vida había sido destrozada, reconstruida y transformada en el espacio de una sola mañana. Pero antes de cualquier decisión profesional, Beatriz intervino, su voz débil pero firme. Esta joven necesita descansar, procesar, llorar por su esposo apropiadamente ahora que sabe la verdad completa. Roberto asintió en acuerdo, y necesita prepararse para ser madre. Un bebé no espera que el mundo se arregle antes de llegar. Camila se llevó las manos al vientre, sintiendo una patada como si su hijo estuviera respondiendo a toda la emoción del día. Y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sonrió a través de las lágrimas. Diego, susurró al cielo, tu hijo sabrá la verdad. Sabrá que su padre fue un héroe que murió defendiendo lo correcto. Y prometo que crecerá en un mundo donde ser valiente no signifique ser víctima. La multitud comenzó a aplaudir, lentamente al principio, luego con más fuerza, hasta que la plaza del Ángel Guardián resonaba con el sonido de cientos de manos uniéndose en reconocimiento de que habían presenciado algo extraordinario, el momento exacto en que la justicia encontró su voz en los lugares más inesperados. Pero mientras todos celebraban este momento de triunfo, nadie notó a la figura que observaba desde una ventana en el piso superior de Torre Esmeralda. Una figura cuyo rostro era invisible debido al reflejo del sol en el vidrio, pero cuya presencia implicaba que esta historia estaba lejos de terminar. Porque donde hay corrupción, rara vez es solo una persona. Es una red, un sistema, una jerarquía de cómplices. Y aunque habían atrapado a un pez, los tiburones aún nadaban en aguas más profundas. La verdadera batalla apenas comenzaba. 3 semanas habían pasado desde aquel día en la Plaza del Ángel Guardián, pero para Camila Reyes, cada momento se sentía como vivir en 2 realidades simultáneas. En una, era la viuda embarazada que finalmente conocía la verdad sobre el asesinato de su esposo. En la otra, era el centro de una tormenta mediática que había transformado su caso en símbolo nacional de injusticia corporativa. La habitación del pequeño apartamento que compartía con su hermana menor, Daniela, estaba iluminada por la luz tenue de la tarde cuando sonó el timbre. Camila se levantó con dificultad del sofá donde había estado revisando documentos que la detective Laura Montes le había pedido que firmara, su vientre de 7 meses haciendo cada movimiento más desafiante. «Ya voy», anunció, secándose las lágrimas que parecían ser su estado permanente estos días. Cada papel que firmaba, cada declaración que daba, era como revivir la muerte de Diego una y otra vez. Cuando abrió la puerta,
encontró no solo a la detective Montes como esperaba, sino también a Mateo Sandoval y a una mujer mayor que no reconocía. La desconocida tenía el cabello completamente plateado recogido en un moño elegante, y sus ojos cafés estudiaban a Camila con una intensidad que era desconcertante pero no amenazadora. Señora Reyes, la detective Montes entró primero, su expresión seria. Lamento aparecer sin anunciarme, pero hay desarrollos en el caso que necesita escuchar inmediatamente. El corazón de Camila comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de desarrollos? Mateo fue quien respondió, su voz cargada con una tensión que no había estado presente en su primer encuentro. Hemos descubierto que la red de corrupción es mucho más profunda de lo que cualquiera imaginó. Y usted, señora Reyes, está en peligro. ¿Peligro? Camila se llevó instintivamente las manos al vientre. ¿Qué quiere decir? La mujer mayor finalmente habló. Su voz era suave, pero llevaba un peso de autoridad, ganada con años de experiencia. Mi nombre es doctora Elisa Navarro. Soy psiquiatra forense y he estado trabajando con la Fiscalía en este caso. Específicamente, he estado evaluando a Valentina Cortés desde su arresto. Se detuvieron en la pequeña sala de estar de Camila, donde Daniela apareció desde la cocina con ojos curiosos y preocupados. A sus 19 años, había dejado sus estudios universitarios temporalmente para cuidar de su hermana mayor durante este tiempo difícil. ¿Debería preocuparme? Daniela preguntó directamente, siempre más confrontacional que su hermana mayor. Sí, la detective Montes no endulzó la verdad. Valentina Cortés ha estado hablando. Mucho. Y lo que ha revelado sugiere que el intento de silenciar a Diego Reyes no fue una operación aislada, sino parte de un patrón de intimidación y eliminación que ha estado ocurriendo durante años. Camila sintió que las piernas le fallaban nuevamente, ese sentimiento que se había vuelto tan familiar. Daniela corrió a su lado, ayudándola a sentarse en el sofá mientras Mateo se apresuraba a traerle un vaso de agua. ¿Cuántas personas? Camila preguntó con voz temblorosa. ¿Cuántas personas han muerto por esto? La doctora Navarro se sentó frente a ella, sus movimientos deliberados y calmados. Valentina ha identificado al menos 5 casos en los últimos 3 años donde trabajadores que amenazaron con exponer irregularidades sufrieron accidentes convenientes. Pero lo más perturbador es que ella no era la ejecutora principal, solo una pieza en una maquinaria más grande. ¿Quién está detrás de todo? Daniela demandó, su juventud haciéndola menos capaz de contener su indignación. Tienen que tener un nombre. Mateo intercambió una mirada significativa con la detective Montes antes de responder. El esposo de Valentina, Ricardo Cortés, era definitivamente parte de la operación. Pero desde su arresto hace 2 semanas, también ha comenzado a hablar. Y los nombres que ha mencionado, hizo una pausa, claramente luchando con cómo presentar la información. Incluyen a personas en posiciones muy altas de poder. No solo en mi empresa, sino en el gobierno municipal, en el Departamento de Inspecciones de Construcción, incluso en la Fiscalía. El silencio que siguió era el tipo de silencio que precede a terremotos. Camila procesaba cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que, una vez completado, revelaría un monstruo mucho más grande de lo que había imaginado. Están diciendo, Camila habló lentamente, asegurándose de entender completamente, que las personas que deberían proteger a trabajadores como Diego son las mismas que los están matando. O permitiendo que mueran mirando hacia otro lado. La doctora Navarro confirmó. El sistema estaba diseñado para que las personas en el fondo permanecieran invisibles. Y cuando alguien como Diego amenazaba con hacer visible lo invisible, se convertía en un problema que necesitaba ser eliminado. Camila cerró los ojos, sintiendo una rabia tan profunda que parecía emanar desde sus huesos mismos. Mi esposo murió porque se atrevió a tener conciencia, porque creyó que hacer lo correcto importaba. Y ahora, la detective Montes continuó con gentileza pero firmeza. Necesitamos que usted sea igual de valiente que él fue, porque Valentina mencionó algo más en sus confesiones, algo que específicamente involucra a Diego. Los ojos de Camila se abrieron de golpe. ¿Qué? Mateo sacó un sobre manila de su maletín, sosteniéndolo como si fuera algo precioso y peligroso al mismo tiempo. Antes de morir, Diego aparentemente le envió algo a alguien. Documentos que fotografió, evidencia que recopiló. Pero no tenemos idea a quién se los envió o dónde están. ¿A mí? Camila preguntó confundida.
Nunca recibí nada de Diego, excepto... Se detuvo abruptamente, su rostro palideciendo mientras una memoria reprimida surgía como una ola. Excepto un paquete que llegó 3 días después de su muerte. Pensé que era algo que había ordenado antes del accidente. Lo guardé en el almacén del edificio sin abrirlo porque no podía enfrentar ver sus cosas. Daniela ya estaba de pie, corriendo hacia la puerta. Voy a buscarlo ahora mismo. Espera. La detective Montes la detuvo. Si ese paquete contiene lo que creemos que contiene, necesitamos manejarlo como evidencia oficial. Y necesitamos asegurarnos de que nadie más sepa que lo estamos recuperando. La paranoia que había estado creciendo en la habitación ahora se sentía como una presencia física. Camila miró a su alrededor de su propio hogar como si de repente fuera territorio enemigo. ¿Creen que alguien está vigilándome?, preguntó, su voz apenas un susurro. La doctora Navarro respondió con una honestidad brutal. Creemos que si las personas detrás de esto supieran que existe evidencia física que Diego recopiló, harían cualquier cosa para recuperarla. Y cualquier cosa incluye amenazarla a usted y a su bebé. El terror puro cruzó el rostro de Camila. Sus manos se movieron protectoramente sobre su vientre, donde su hijo pateaba como si pudiera sentir el miedo de su madre. No voy a dejar que le pase nada. Mateo habló con una determinación férrea que hizo que todos en la habitación lo miraran. He contratado seguridad privada. A partir de este momento, usted y su hermana tendrán protección las 24 horas. No necesito su caridad. Camila respondió automáticamente, el orgullo que la había sostenido durante meses de adversidad, surgiendo incluso en medio del miedo. No es caridad. Mateo respondió con suavidad. Es responsabilidad. Esto sucedió en mi propiedad, bajo mi supervisión, porque no fui lo suficientemente vigilante para ver la corrupción que crecía como cáncer en mi propia organización. Le debo esto a Diego. Le debo esto a cada trabajador que confió en que los mantendría a salvo. Hubo algo en su voz, una vulnerabilidad cruda, que hizo que Camila lo viera realmente por primera vez. No como el magnate empresarial, no como el salvador que había aparecido en la plaza, sino como un hombre que cargaba su propio peso de culpa y pérdida. Su madre, Camila dijo suavemente, recordando lo que él había revelado semanas atrás. Usted dijo que murió de agotamiento. Mateo asintió, sus ojos mostrando un dolor que el tiempo había suavizado, pero nunca eliminado completamente. María Sandoval trabajó hasta su último aliento para que yo pudiera tener una vida mejor. Y juré que cuando tuviera el poder de cambiar las cosas, lo haría. Pero me distraje con ganancias, con expansión, con construir un imperio. Y mientras construía hacia arriba, no vi lo que estaba pudriéndose en los cimientos. La detective Montes, claramente incómoda con la dirección emocional de la conversación, retomó el control. Necesitamos recuperar ese paquete esta noche. Señora Reyes, ¿puede describir exactamente dónde está almacenado? Camila asintió, secándose las lágrimas que habían comenzado a caer nuevamente. Está en la unidad de almacenamiento B7 en el sótano del edificio. La cerradura es una simple combinación. 1508, la fecha en que Diego y yo nos conocimos. Daniela se acercó a su hermana tomando su mano. Voy contigo. No vas a enfrentar esto sola. No, Camila respondió firmemente. Si algo sale mal, necesito que estés a salvo. Por favor, Daniela. Prométeme que te quedarás aquí con la protección que el señor Sandoval proporcione. Las lágrimas corrían por el rostro de Daniela, pero asintió, entendiendo la seriedad de la situación. Entonces está decidido. La detective Montes se puso de pie. Iremos esta noche discretamente. Señora Reyes, usted vendrá con nosotros, pero permanecerá en el vehículo con protección mientras recuperamos el paquete. 2 horas después, bajo el manto de oscuridad que había caído sobre la ciudad, un convoy discreto de 3 vehículos se dirigía hacia el edificio de apartamentos de Camila. En el vehículo del medio, Camila estaba sentada junto a la doctora Navarro, quien había insistido en venir para proporcionar apoyo emocional. ¿Cómo lo hace?, Camila preguntó de repente, rompiendo el silencio tenso del viaje. ¿Cómo escucha a personas como Valentina confesar cosas horribles y no pierde la fe en la humanidad? La doctora Navarro consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Porque por cada Valentina Cortés que elige la crueldad, hay 10 Diego Reyes que eligen la valentía. Por cada sistema corrupto, hay 1000 personas ordinarias como usted que se niegan a ser quebradas por la injusticia.
No me siento valiente, Camila confesó. Me siento aterrorizada. Aterrorizada por mi bebé, por Daniela, por lo que viene después. El valor no es la ausencia de miedo. La doctora Navarro sonrió con tristeza. Es la decisión de continuar a pesar del miedo. Y usted, mi querida, ha estado demostrando ese tipo de valor cada día que elige levantarse, cada vez que sostiene su cabeza en alto, cada momento que protege a su hijo, no nacido de un mundo que ha sido cruel con usted. Llegaron al edificio, y la operación comenzó con eficiencia militar. La detective Montes y 2 oficiales encubiertos entraron al edificio mientras Mateo permanecía en el vehículo con Camila y la doctora Navarro. Su presencia una muralla de protección silenciosa. Los minutos se arrastraban como horas. Camila contaba cada latido de su corazón, cada patada de su bebé, cada segundo que pasaba sintiendo como una eternidad. Y entonces, su teléfono sonó. No era un número que reconociera, pero algo la impulsó a contestar. «¿Señora Reyes?» Una voz masculina, ronca y claramente disfrazada, habló desde el otro lado. «Sé lo que están buscando, y sé que nunca lo encontrarán porque ya lo tengo yo». El terror helado se instaló en sus venas. «¿Quién es usted?» Alguien a quien le importa mucho que cierta información permanezca enterrada. Su esposo cometió un error al recopilar esa evidencia. No cometa el mismo error al intentar usarla. «¿Usted lo mató?» Camila siseó, la rabia superando el miedo. «Usted o alguien que conoce mató a Diego». Su esposo se mató a sí mismo al no entender cómo funciona el mundo real. La voz respondió con una frialdad que era más aterradora que cualquier amenaza directa. «Pero usted aún tiene tiempo de ser inteligente. Tiene un bebé que criar, una vida que vivir. Olvide esta cruzada y tal vez, solo tal vez, su hijo llegue a conocer a su madre». La llamada se cortó antes de que Camila pudiera responder. Sus manos temblaban tan violentamente que casi deja caer el teléfono. «¿Qué pasó?», Mateo demandó, viendo su reacción. Antes de que pudiera explicar, la detective Montes salió corriendo del edificio. Su expresión era de pánico puro. «¡Vámonos! ¡Ahora!», gritó, mientras ella y los oficiales corrían hacia los vehículos. «¿Qué sucedió?», Mateo preguntó mientras el conductor arrancaba inmediatamente. El almacenamiento estaba vacío. La detective Montes jadeaba. Claramente habían corrido. «Pero eso no es lo peor. Encontramos esto clavado en la puerta de la unidad». Sacó una fotografía protegida en una bolsa de evidencia. Era de Daniela, tomada desde afuera de la ventana del apartamento de Camila. Esa misma noche, hace menos de 1 hora, y escrito en el reverso con tinta roja estaban las palabras: «Una vida por un secreto. Tú eliges». El grito que salió de Camila fue primordial, visceral. «¡Daniela!». Mateo ya estaba marcando números en su teléfono, contactando al equipo de seguridad que había dejado protegiendo a la hermana menor de Camila. Pero las llamadas iban directamente al buzón de voz, una tras otra tras otra. «Conduce más rápido», Mateo ordenó al conductor con una voz que no admitía discusión. Camila estaba hiperventilando ahora, sus manos sobre su vientre, sintiendo las patadas frenéticas de su bebé que respondían a su angustia. «No, no, no, por favor, Dios. No, mi hermana, no, Daniela. Ella es solo una niña». La doctora Navarro intentaba calmarla, pero incluso su profesionalismo entrenado estaba siendo probado por la gravedad de la situación. Cuando finalmente llegaron al apartamento de Camila, la puerta estaba abierta. Las luces estaban encendidas, pero no había ningún sonido, ningún movimiento, nada excepto un silencio que gritaba que algo terrible había sucedido. La detective Montes entró primero, su arma desenfundada, mientras sus oficiales aseguraban el perímetro. Mateo intentó evitar que Camila entrara, pero ella lo empujó con una fuerza que su estado embarazado no debería permitir, impulsada por un terror maternal que superaba cualquier consideración de seguridad. «¡Daniela!». Su grito llenaba el espacio vacío. La sala de estar estaba intacta, la cocina también. Pero cuando llegaron al pequeño dormitorio que Daniela usaba, encontraron señales de lucha. Una lámpara volcada, libros esparcidos, y en la almohada de la cama, otro mensaje. Esta vez no era una nota escrita. Era un teléfono celular, claramente no perteneciente a Daniela, reproduciendo un video en bucle. El video mostraba a Daniela, amordazada pero ilesa,
sus ojos llenos de lágrimas, pero también de rabia. Y una voz en off decía: «Tienes 48 horas para olvidar todo sobre el caso de Diego Reyes. Retira todas las demandas, todas las declaraciones. Desaparece en silencio. O la próxima vez que veas a tu hermana será en un ataúd». Camila colapsó en el suelo. Sollozos, sacudiendo todo su cuerpo mientras se abrazaba a sí misma y a su bebé no nacido. Todo su mundo se había desmoronado nuevamente, pero esta vez era peor porque era su culpa. Su búsqueda de justicia había puesto a Daniela en peligro. Mateo se arrodilló junto a ella, ignorando completamente el protocolo, y simplemente la sostuvo mientras lloraba. No dijo que todo estaría bien porque no podía prometer eso. No dijo que la encontrarían porque no sabía si era verdad. En cambio, susurró las únicas palabras que importaban en ese momento. «No está sola. No la dejaré enfrentar esto sola». Y mientras la detective Montes coordinaba equipos de búsqueda, mientras la doctora Navarro llamaba a especialistas en crisis de rehenes, mientras el apartamento se llenaba de oficiales y técnicos forenses, Camila Reyes tomaba una decisión. No iba a olvidar. No iba a retroceder. No iba a dejar que el miedo la silenciara como habían intentado silenciar a Diego. Porque ahora no era solo por justicia para su esposo muerto. Era por su hermana viva. Era por su hijo no nacido. Era por cada persona que alguna vez había sido amenazada, intimidada o asesinada por atreverse a defender lo correcto. Y mientras se limpiaba las lágrimas y se ponía de pie con determinación férrea, una sola frase salió de sus labios, una promesa que resonaría a través de todo lo que vendría después. «Van a arrepentirse del día que decidieron que mi familia era prescindible». La guerra había sido declarada, y esta vez Camila Reyes no sería la víctima, sería la tormenta. La madrugada encontró a Camila Reyes en un lugar que nunca había imaginado pisar. La sala de crisis en las oficinas centrales de Grupo Sandoval. Las enormes ventanas del piso 42 ofrecían una vista panorámica de la ciudad que comenzaba a despertar. Pero ella no veía nada excepto el rostro de Daniela en ese video horrible, reproducido una y otra vez en su mente. «Café descafeinado». Mateo apareció a su lado, ofreciéndole una taza humeante. «La doctora Navarro insistió en que no tomaras cafeína por el bebé, pero pensé que necesitabas algo caliente». Camila tomó la taza con manos que aún temblaban ligeramente, notando por primera vez que habían pasado 18 horas desde el secuestro de Daniela. 18 horas de pesadilla continua donde cada minuto se sentía como una eternidad. «¿Algo nuevo?», preguntó, aunque su voz delataba que ya conocía la respuesta por la expresión en el rostro de Mateo. La detective Montes está rastreando el origen del video. Los expertos técnicos dicen que fue grabado en algún lugar de la zona industrial, pero es un área enorme con cientos de almacenes abandonados. Hizo una pausa, claramente luchando con las siguientes palabras. «Pero hay algo más, algo que necesitas ver». Condujo a Camila hacia una sala de conferencias, donde la detective Montes, la doctora Navarro y 3 personas que ella no reconocía estaban reunidas alrededor de una mesa cubierta de documentos y fotografías. «Señora Reyes», la detective Montes se puso de pie, su rostro mostrando una mezcla de compasión y urgencia. «Estas son las agentes federales Mónica Estrada y Jorge Salinas, y el fiscal federal Andrés Valverde. Este caso acaba de escalar a nivel federal». Camila sintió que sus piernas volvían a fallar, pero esta vez se obligó a permanecer de pie. «¿Por qué federal?». El fiscal Valverde, un hombre de unos 50 años con cabello canoso y ojos que habían visto demasiado, respondió con gravedad. Porque lo que su esposo descubrió no era solo corrupción local. Era parte de una operación de lavado de dinero internacional que involucra a cárteles, funcionarios gubernamentales de alto nivel y empresas multinacionales. El silencio en la habitación era tan denso que parecía sólido. Camila se llevó instintivamente las manos al vientre, donde su bebé pateaba con fuerza como respondiendo a la atención de su madre. «¿Cárteles?», repitió, la palabra sintiéndose surrealista. «Mi esposo era trabajador de construcción». «¿Cómo?». «Porque vio algo que no debía ver». La agente Estrada se acercó, desplegando fotografías en la mesa. «Hace meses, durante la construcción del piso ejecutivo de Torre Esmeralda, se instaló un sistema de seguridad de última generación. Pero antes de que fuera activado oficialmente, Diego estaba haciendo trabajo eléctrico en esa área y accidentalmente activó las cámaras».
Grabaron una reunión. El agente Salinas continuó, señalando una fotografía borrosa. Una reunión entre Ricardo Cortés, dos funcionarios gubernamentales que ahora están huyendo del país, y este hombre. Colocó otra fotografía en la mesa. Era un hombre de aproximadamente 60 años, distinguido, con cabello perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que todo lo que Camila había ganado en su vida. ¿Quién es?, Camila preguntó, aunque algo en su instinto ya le decía que esta respuesta cambiaría todo. Augusto Villamil, Mateo respondió, y había veneno puro en su voz. Mi mentor, el hombre que me enseñó todo sobre negocios después de que mi madre murió. El hombre en quien confiaba más que en cualquier otra persona en el mundo. La traición en su voz era palpable, y por primera vez, Camila vio más allá de la fachada del magnate empresarial hacia el hombre quebrado que había descubierto que su figura paterna era un monstruo. Villamil ha estado usando las propiedades de Grupo Sandoval para lavar dinero durante años, el fiscal Valverde explicó. Contratos inflados de construcción, empresas fantasma, movimientos de efectivo disfrazados como transacciones legítimas. Y Diego Reyes capturó evidencia de una de sus reuniones de coordinación. Por eso lo mataron, Camila susurró, las piezas finalmente encajando con una claridad devastadora. No solo para silenciarlo, sino para recuperar esa evidencia. Pero nunca la recuperaron. La doctora Navarro intervino suavemente. Porque Diego fue más inteligente que ellos. Escondió la evidencia de una manera que ni siquiera usted sabía. Camila las miró confundida. Pero el paquete en el almacenamiento estaba vacío. Porque ese nunca fue el paquete real. Mateo sonrió por primera vez en horas, aunque era una sonrisa sin alegría. Era un señuelo. Diego sabía que si algo le pasaba, irían tras cualquier cosa obviamente conectada a él. La agente Estrada activó una laptop, mostrando un video de seguridad granulado. Esto es de la oficina de correos cerca de su antiguo apartamento, grabado 3 días antes del asesinato de Diego. Mire cuidadosamente. Camila observó la pantalla, y su corazón se detuvo cuando vio a Diego, su Diego, vivo y moviéndose, entrando a la oficina de correos con un paquete pequeño. Las lágrimas comenzaron a caer inmediatamente. El dolor de verlo nuevamente era tan agudo que casi no podía respirar. Sigue mirando, Mateo dijo gentilmente, su mano apoyándose en su hombro en un gesto de apoyo. En el video, Diego llenaba formularios, hablaba con el empleado, y luego se detenía. Miraba su teléfono, leía algo, y su expresión cambiaba completamente. En lugar de enviar el paquete, salía de la oficina con él aún en sus manos. Canceló el envío, Camila murmuró. ¿Por qué? Porque en ese momento recibió un mensaje de texto. El agente Salinas explicó, mostrando registros telefónicos. Un mensaje de un número desconocido que decía, «Saben lo que tienes, tu esposa no está segura». El horror se instaló en el corazón de Camila como hielo. Me estaban amenazando para controlarlo a él. Exactamente. El fiscal Valverde asintió. Entonces Diego cambió de táctica. No podía enviar la evidencia a las autoridades porque no sabía en quién confiar. No podía dársela a usted porque la pondría en peligro directo. Así que la escondió con la única persona en quien sabía que podía confiar completamente, alguien a quien nunca sospecharían. ¿Quién?, Camila preguntó desesperadamente. La puerta de la sala de conferencias se abrió, y Roberto Fuentes entró, seguido por Beatriz, que se apoyaba en su bastón, pero caminaba con determinación. En sus manos, Beatriz sostenía una pequeña caja metálica. Nosotros, Beatriz dijo simplemente, colocando la caja en la mesa. Diego vino a nosotros 2 días antes de su muerte. Nos dijo que si algo le pasaba, solo deberíamos entregar esto si su esposa alguna vez estaba en peligro real, y había personas en las que pudiera confiar para protegerla. Camila se puso de pie tan rápido que mareó, caminando hacia Beatriz con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Usted conocía a Diego? ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque él me hizo prometer que no lo haría. Beatriz respondió, sus propios ojos húmedos. Dijo que mientras menos supieras más segura estarías. Pero cuando te conocí en esa plaza, cuando comenzaste a traerme café cada mañana con tanto amor y cuidado, supe que eras exactamente la persona extraordinaria que Diego describió. Roberto añadió con voz quebrada. Nos dijo, mi esposa es la persona más fuerte que conozco.
pero carga demasiado peso sola. Si algo me pasa, por favor, véanla. Asegúrense de que sepa que no está sola. Y solo cuando el momento sea correcto, cuando tenga las personas correctas para protegerla, entréguenle esto. Camila colapsó en una silla, sollozando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. Diego la había conocido tan profundamente, la había amado tan completamente, que incluso en su muerte había estado protegiéndola, cuidándola, asegurándose de que tuviera lo que necesitaba cuando más lo necesitara. Mateo abrió la caja metálica con cuidado, revelando un disco duro portátil, varios dispositivos USB y un sobre sellado. Su expresión mientras revisaba el contenido pasó de curiosidad a asombro a furia absoluta. «Esto es», comenzó, pero las palabras parecían fallarle. «Suficiente para desmantelar toda la operación». El fiscal Valverde terminó, revisando los documentos. Grabaciones de audio, videos, transferencias bancarias documentadas, correos electrónicos. Diego Reyes era un hombre sin educación formal en investigación, pero tenía algo más valioso: un sentido innato de justicia y la determinación de un león. Y también dejó esto. Beatriz entregó el sobre sellado a Camila. «Está dirigido a ti, mi niña». Con manos temblorosas, Camila abrió el sobre. Dentro había una carta escrita con la familiar caligrafía de Diego, cada letra trazada con el amor que ella había conocido durante todos sus años juntos. «Mi amada Camila», comenzaba la carta, y ella tuvo que detenerse inmediatamente, las lágrimas haciendo imposible ver las palabras. Mateo gentilmente tomó la carta de sus manos. «¿Quieres que la lea?», preguntó suavemente. Camila asintió, incapaz de hablar. Mateo limpió su garganta, su propia voz quebrándose mientras leía. «Mi amada Camila, si estás leyendo esto, significa que mis peores miedos se han realizado. Significa que ya no estoy ahí para sostenerte cuando lloras, para secar tus lágrimas cuando el mundo es cruel, para recordarte cada día que eres la mujer más extraordinaria que he conocido». La habitación estaba completamente silenciosa, excepto por la voz de Mateo leyendo y los sollozos suaves de todos los presentes. «Descubrí cosas, mi amor, cosas terribles que personas poderosas han hecho. Y sé que venir adelante con esta información me pone en peligro. Pero no puedo vivir conmigo mismo si permanezco en silencio mientras gente inocente sufre. Tú me enseñaste eso, Camila. Tú, con tu bondad incansable, tu compasión infinita, tu negativa a ver a las personas como descartables. He tomado precauciones. He escondido la evidencia con personas buenas, los Fuentes, quienes te conocerán pronto si aún no lo han hecho. Son ángeles, Camila. Cuida de ellos como sé que cuidarás de nuestro bebé». A la mención del bebé, Camila se llevó las manos al vientre, sintiendo las patadas fuertes de su hijo como si Diego mismo estuviera allí, tocando su vientre como solía hacer. «Nuestro hijo o hija crecerá sin conocerme, y ese es el dolor más grande que llevo mientras escribo esto. Pero crecerán conociéndote a ti, y eso significa que crecerán sabiendo qué es el amor verdadero, qué es la fuerza real, qué significa ser humano de la mejor manera posible. No dejes que mi muerte te haga dudar de tu luz, mi amor. No dejes que el mundo te convenza de que la bondad es debilidad. Es tu superpoder. Es lo que te hace extraordinaria. Y cuando llegue el momento, cuando tengas personas en las que puedas confiar verdaderamente, usa esta evidencia. No por venganza, sino por justicia. No por mí, sino por todos los que vengan después. Asegúrate de que ninguna otra familia tenga que llorar como sé que estarás llorando. Te amo con cada fibra de mi ser, en esta vida y en cualquier otra que pueda existir. Cuida a nuestro bebé. Dile que su padre lo amaba más de lo que las palabras pueden expresar. Y por favor, Camila, vive plenamente, vive feliz, vive la vida que ambos soñamos. Para siempre tuyo, Diego». No había un ojo seco en la habitación. Incluso el fiscal Valverde, un hombre endurecido por décadas de ver lo peor de la humanidad, se secaba discretamente las lágrimas. La agente Estrada había girado hacia la ventana, sus hombros temblando con emoción contenida. Camila extendió la mano hacia la carta, sosteniéndola contra su corazón como si pudiera absorber la presencia de Diego a través del papel. «Él sabía», susurró. «Sabía que iban a matarlo y aún así no retrocedió. Porque amaba más de lo que temía», Beatriz dijo suavemente, sentándose junto a Camila y tomando su mano.
y porque conocía a su esposa lo suficientemente bien como para saber que terminarías lo que él comenzó. Daniela, Camila dijo repentinamente, su dolor personal siendo empujado momentáneamente a un lado por el terror por su hermana. Tienen lo que querían ahora. Tenemos la evidencia. ¿Podemos hacer un intercambio? No. La respuesta vino simultáneamente de Mateo, el fiscal Valverde, y ambos agentes federales. Lo que tenemos aquí, el fiscal explicó, no es solo evidencia contra Villamil. Es evidencia contra docenas de personas en posiciones de poder extremo. Si saben que la tenemos, matarán a Daniela para eliminar testigos, y luego vendrán tras todos los demás también. «¿Entonces qué hacemos?», Camila gritó, la desesperación finalmente quebrando su control. ¿Dejamos que la maten mientras construimos un caso? No. Mateo habló con una determinación que hizo que todos lo miraran. Usamos lo que Diego nos dio para encontrarla. Él documentó ubicaciones, propiedades controladas por la organización, lugares donde realizaban sus operaciones. Una de esas ubicaciones tiene que ser donde están manteniendo a Daniela. El agente Salinas ya estaba en su computadora, cruzando información. Hay 3 almacenes en la zona industrial que aparecen en las transferencias bancarias de Villamil. Todos oficialmente vacíos. Todos perfectos para mantener a alguien escondido. Entonces vamos a los 3. Camila se puso de pie. Su decisión tomada. Ahora, señora Reyes, la doctora Navarro intervino gentilmente. Usted está embarazada de 7 meses. No puede participar en una operación de rescate. Obsérveme. Camila respondió con una ferocidad que hizo que incluso los agentes federales experimentados retrocedieran. Esa es mi hermana, mi única familia que me queda además de mi bebé. Y no voy a sentarme en una habitación segura mientras ustedes deciden su destino. Entonces yo voy con ella, Mateo declaró. Y no es negociable. La detective Montes miró al fiscal Valverde, quien suspiró pero asintió. Está bien, pero con condiciones estrictas. Permanecen en los vehículos, con protección completa, y solo observan. El momento en que haya peligro real, se van. ¿Entendido? Camila asintió. Aunque ambos sabían que si Daniela estaba allí, ninguna promesa de seguridad mantendría a Camila alejada. 1 hora después, 3 equipos de fuerzas especiales se desplegaban hacia las 3 ubicaciones simultáneamente. Camila estaba en el vehículo dirigiéndose al almacén más grande, su instinto maternal gritándole que ese era el lugar correcto. Mateo estaba junto a ella, su presencia una ancla de calma en medio del caos. «¿Cómo lo haces?», preguntó suavemente. «¿Hacer qué?», Camila respondió, sus ojos fijos en el camino adelante. «Mantenerte de pie cuando todo se está derrumbando. Encontrar fuerza cuando la mayoría se rendirían». Camila miró sus manos, ahora apoyadas sobre su vientre donde su bebé se movía constantemente. «Porque no tengo opción. Porque mi bebé necesita una madre fuerte. Porque Daniela necesita una hermana que luche. Porque Diego murió creyendo que yo terminaría lo que él comenzó. Y porque», añadió más suavemente, «si me rindo, si dejo que el miedo gane, entonces todas las personas que han sufrido, que han muerto, que han sido silenciadas, fue todo por nada». Cuando llegaron al almacén, una estructura masiva y deteriorada en el borde de la zona industrial, algo en el aire cambió. El agente Salinas, que lideraba este equipo, levantó su mano en señal de alto. «Hay movimiento adentro», susurró por el radio. «Múltiples firmas de calor, al menos 2 personas, posiblemente más». El corazón de Camila latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¿Una de ellas podría ser Daniela?» «Es posible», Salinas respondió, preparándose para entrar. Lo que sucedió después se desarrolló en cámara lenta y a velocidad vertiginosa simultáneamente. El equipo irrumpió en el almacén, gritos de «Policía Federal», resonando en el espacio vacío. Sonidos de forcejeo, de personas corriendo, y luego, el sonido que Camila había estado rogando escuchar. «¡La tenemos! ¡Rehén asegurada!». Camila estaba fuera del vehículo, antes de que alguien pudiera detenerla, corriendo hacia el almacén con una velocidad imposible para alguien en su estado. Mateo y 2 oficiales corrían tras ella, pero ella era impulsada por algo más fuerte que cualquier limitación física. Amor absoluto. Cuando entró al almacén, vio a Daniela siendo envuelta en una manta térmica por paramédicos, su rostro magullado pero sus ojos brillando con vida. Y cuando sus miradas se encontraron a través del espacio cavernoso,
Ambas hermanas corrieron una hacia la otra, colisionando en un abrazo que parecía que nunca se soltarían. «Pensé que te había perdido», Camila sollozaba, sosteniendo a Daniela como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «Nunca», Daniela respondió, su voz ronca pero firme. «Porque me enseñaste que las mujeres reyes no se rinden, no importa qué». Y mientras permanecían abrazadas, sosteniendo una a la otra en medio del caos de oficiales y evidencia siendo recopilada, Camila sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. Pero esa esperanza sería probada una vez más, porque en la esquina oscura del almacén, un teléfono olvidado comenzó a sonar. Y cuando el agente Salinas lo contestó, su expresión cambió a una de horror puro. «Es Villamil», anunció, «y dice que esto está lejos de terminar». La voz de Augusto Villamil resonaba a través del altavoz del teléfono con una calma que helaba la sangre más que cualquier grito. Era la calma de un depredador que aún creía tener todas las cartas, que aún se consideraba intocable a pesar de que su mundo comenzaba a derrumbarse. «Agente Salinas», su tono era casi amigable, como si estuvieran discutiendo planes para almorzar en lugar de un rescate de rehenes. «Felicitaciones por encontrar a la joven Daniela. Admito que subestimé la determinación de su hermana mayor». Camila sintió que Daniela temblaba en sus brazos, el trauma de días de cautiverio aún fresco. Pero en lugar de encogerse, Daniela se enderezó, mirando el teléfono con una furia que rivalizaba con la de su hermana. «Señor Villamil», el agente Salinas respondió con profesionalismo entrenado, «está rodeado. Tenemos evidencia suficiente para enviarlo a prisión por el resto de su vida. Entréguese ahora, y tal vez podamos discutir términos». La risa que siguió era la de un hombre que había perdido completamente el contacto con la realidad, o que simplemente había dejado de importarle. «¿Entregarme? Mi querido agente, no entiende cómo funciona el mundo real. He construido una red durante décadas. Conozco secretos de personas en posiciones tan altas que su mente ni siquiera puede imaginar». «Mateo», Villamil continuó, y fue como si hubiera lanzado una granada en medio de la habitación. «Sé que estás ahí. Siempre fuiste predecible, como tu madre». Mateo Sandoval se acercó al teléfono. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y furia que lo hacía casi irreconocible. «No te atrevas a mencionar a mi madre». «¿Por qué no? Después de todo, yo la conocía bastante bien». Villamil respondió con una crueldad calculada. «Trabajó limpiando mis oficinas durante años antes de que tú nacieras. ¿Nunca te preguntaste por qué me interesé tanto en tu educación después de su muerte? ¿Por qué te convertí en mi protegido?» El silencio que cayó sobre el almacén era el tipo de silencio que precede a revelaciones que destruyen fundamentos. Camila vio cómo el rostro de Mateo pasaba de confusión a comprensión horrorizada. «No», Mateo susurró, «no es posible». «Oh, pero sí lo es», Villamil continuó, claramente disfrutando cada momento. «Tu madre no murió de agotamiento, Mateo. Murió porque descubrió algo sobre mis operaciones, algo que no podía permitir que revelara. Y cuando murió, tu educación, tu carrera, todo lo que construiste, fue comprado con sangre». Mateo cayó de rodillas, el peso de esta revelación quebrando algo fundamental en él. Camila, a pesar de estar sosteniendo a Daniela, se arrodilló junto a él, su mano encontrando su hombro en un gesto de apoyo silencioso. «Estás mintiendo», Mateo dijo, pero su voz no tenía convicción. «¿Lo estoy? Pregúntale al agente Salinas que revise los archivos de 1998. Encontrará un reporte de muerte por causas naturales que nunca fue investigado apropiadamente porque yo me aseguré de que no lo fuera». María Sandoval era demasiado curiosa, demasiado honesta, como Diego Reyes, como todos los otros que han tenido que ser reorganizados. La detective Montes, quien había estado coordinando desde su ubicación, interrumpió. «Villamil, estamos rastreando esta llamada. ¿Por qué nos está contando todo esto? Porque, mi querida detective, quiero que sepan exactamente con quién están tratando. Quiero que entiendan que incluso si me atrapan, hay 20 personas más listas para tomar mi lugar. El sistema que construí es más grande que yo. Es inmortal. Ningún sistema es inmortal cuando la verdad sale a la luz». Una nueva voz entró a la conversación. Era el fiscal federal Andrés Valverde, quien había llegado al almacén con refuerzos adicionales. «Y señor Villamil,
La verdad acaba de salir a la luz de manera espectacular. ¿Qué quiere decir? Por primera vez, había un matiz de incertidumbre en la voz de Villamil. Quiero decir que mientras usted ha estado haciendo esta llamada telefónica tan dramática, hemos arrestado simultáneamente a 17 de sus asociados en 6 ciudades diferentes. Quiero decir que la evidencia que Diego Reyes recopiló no solo documentaba sus crímenes, sino que también incluía nombres, fechas, ubicaciones de cada persona en su red. Y quiero decir, Valverde continuó con una satisfacción apenas contenida, que las noticias nacionales están transmitiendo en este momento exacto un reporte especial sobre la operación de corrupción más grande jamás desmantelada en la historia de este país. Su imperio está cayendo mientras hablamos. El silencio del otro lado de la línea era absoluto. Cuando Villamil finalmente habló, su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Mateo, hijo, no soy tu hijo. Mateo respondió, poniéndose de pie con una dignidad que desmentía el dolor en sus ojos. Nunca lo fui. Soy el hijo de María Sandoval, una mujer que valía 1000 de ti. Y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que su memoria sea honrada construyendo lo opuesto de todo lo que tú representas. Tienen su ubicación, uno de los técnicos anunció. Está en el complejo Torre Esmeralda, piso ejecutivo. Por supuesto que sí. Mateo rió sin humor. Siempre le gustó el simbolismo, el lugar donde todo comenzó. Lo que siguió fue una operación coordinada que involucró a 3 agencias federales, la policía local y equipos especiales. Pero para Camila, Daniela y Mateo, el verdadero momento de cierre vendría horas después, cuando Villamil finalmente fue llevado esposado desde Torre Esmeralda. El sol estaba comenzando a salir cuando emergió del edificio, rodeado por agentes federales. Había reunida una multitud de cientos de personas, trabajadores que habían sido explotados, familias de víctimas que habían perdido seres queridos, periodistas capturando cada segundo para la posteridad. Y allí, en primera fila detrás de las barreras policiales, estaban Camila con su vientre prominente, Daniela sosteniendo su mano, y Mateo del otro lado. Junto a ellos estaban Beatriz y Roberto Fuentes, la doctora Navarro, Patricia Zamora, Fernando Salazar, Antonio Guerrero y docenas de otras personas cuyas vidas habían sido tocadas por esta historia. Cuando Villamil pasó frente a ellos, sus ojos encontraron los de Camila, y en ese momento, ella habló con una voz que llevaba el peso de todos los que habían sido silenciados. Mi esposo, Diego Reyes, era un hombre mejor de lo que usted jamás podría imaginar ser. Murió defendiendo lo correcto, y su muerte no fue en vano, porque desencadenó una ola de justicia que lo ahogará a usted y a todos como usted. Villamil abrió la boca para responder, pero Camila no había terminado. Pero no estoy aquí para vengarme de usted. Estoy aquí para que sepa que la bondad que intentó destruir se multiplicó. Que cada vida que quitó inspiró a 10 más a defender lo correcto. Que su legado de oscuridad está siendo borrado por la luz de personas ordinarias que se negaron a permanecer en silencio. Y mi hijo, colocó sus manos sobre su vientre, crecerá en un mundo mejor porque su padre tuvo el coraje de desafiar monstruos como usted. La multitud estalló en aplausos. No era el tipo de aplauso que se da en entretenimiento, era el aplauso de reconocimiento, de liberación colectiva, de un peso siendo levantado de miles de hombros simultáneamente. Mientras llevaban a Villamil, Mateo se giró hacia Camila. Tu esposo sería tan orgulloso de ti. Lo sé. Camila respondió, lágrimas cayendo libremente pero con una sonrisa en su rostro, porque me conocía mejor que yo misma. Sabía que encontraría la fuerza cuando más la necesitara. Semanas después, en el mismo banco en la Plaza del Ángel Guardián donde todo había comenzado, Camila se sentaba junto a Beatriz. Era temprano en la mañana, y ella había traído 2 cafés como siempre. Pero esta vez había algo diferente en el aire. Una sensación de cierre pero también de nuevos comienzos. ¿Cómo te sientes, mi niña?, Beatriz preguntó, observando el vientre de Camila que parecía que explotaría en cualquier momento, como si estuviera viviendo la última página de un capítulo y la primera de otro al mismo tiempo. Camila respondió honestamente, el juicio comienza la próxima semana. Tendré que testificar. Estarás magnífica, Beatriz aseguró. Has encontrado tu voz, Camila, y es poderosa. Un hombre joven se acercó a ellas nerviosamente.
Tenía quizás 22 años, vestido con el uniforme de un trabajador de construcción, y llevaba algo en sus manos. «¿Señora Reyes?», preguntó tímidamente. «Sí», Camila respondió curiosa. «Mi nombre es Lucas Herrera. Yo trabajé en el sitio de construcción donde su esposo murió. Nunca tuve el coraje de hablar antes. Pero después de ver todo lo que usted hizo, después de ver cómo no retrocedió incluso cuando amenazaron a su familia, se detuvo, claramente luchando con las emociones. Quería darle esto. Lo encontré en el casillero de Diego después del accidente, pero tuve demasiado miedo de entregárselo en ese entonces». Extendió una pequeña caja de madera tallada a mano. Camila la tomó con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente el trabajo. Diego había sido un carpintero amateur talentoso, y esta caja tenía su estilo inconfundible. «¿Qué hay dentro?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé», Lucas respondió. «Está sellada, pero tiene su nombre grabado en la parte inferior». Camila volteó la caja y allí, en letras perfectamente talladas, estaba: «Para Camila y nuestro milagro. Ábrela cuando más lo necesites. D». Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. «Gracias», le dijo a Lucas. «Gracias por traérmelo. Gracias por finalmente encontrar el coraje». «No», Lucas respondió, sus propios ojos húmedos. «Gracias a usted por mostrarnos a todos nosotros que el coraje es posible». Cuando Lucas se fue, Camila se quedó mirando la caja durante largo tiempo. Beatriz puso una mano suave en su hombro. «¿Vas a abrirla?». «No todavía», Camila decidió. «Diego dijo que la abriera cuando más la necesitara. Y ahora mismo tengo todo lo que necesito. La verdad ha salido a la luz, la justicia está siendo servida, y mi bebé está a punto de nacer en un mundo que es un poco mejor de lo que era. Eres sabia, mi niña». Beatriz sonrió. Días después, Camila estaba en la sala del tribunal, sentada en el estrado de testigos. La sala estaba llena a capacidad, con cámaras transmitiendo en vivo para todo el país. Villamil estaba sentado en la mesa de los acusados, flanqueado por sus abogados caros que ya sabían que estaban peleando una batalla perdida. El fiscal Valverde se acercó a Camila con respeto. «Señora Reyes, ¿puede decirnos con sus propias palabras cómo su esposo Diego Reyes se convirtió en un héroe?». Camila respiró profundamente, sus manos descansando sobre su vientre donde su bebé pateaba con fuerza, como dándole coraje. Cuando habló, su voz era clara, firme, llena de un poder que venía de haber sobrevivido lo imposible. «Mi esposo no se despertó una mañana decidiendo ser un héroe. Se despertó siendo un hombre bueno en un mundo que a menudo castiga la bondad. Vio algo malo y eligió no mirar hacia otro lado, incluso sabiendo el riesgo. Documentó la verdad, incluso cuando la verdad era peligrosa, y protegió a su familia incluso mientras sabía que esa protección podría costarle la vida. Pero más que eso», continuó, sus ojos moviéndose sobre la sala, deteniéndose brevemente en cada rostro que había sido parte de este viaje. «Diego Reyes me enseñó que el amor verdadero no es solo palabras bonitas, es acción, es sacrificio. Es elegir lo correcto incluso cuando lo fácil está justo frente a ti. Y su legado no es su muerte. Su legado es que su muerte significó algo, que destapó un sistema de corrupción que había estado destruyendo vidas durante décadas, que inspiró a docenas de personas a finalmente encontrar sus voces y hablar, que mostró que una persona ordinaria, armada con nada más que conciencia y coraje, puede cambiar el mundo». Cuando terminó su testimonio, horas después, había documentado cada detalle, respondido cada pregunta, soportado cada intento de los abogados defensores de desacreditarla. Y cuando finalmente bajó del estrado, la sala entera se puso de pie en un aplauso espontáneo que incluso el juez no intentó detener. 3 semanas más tarde, el veredicto llegó. Culpable en todos los cargos. Villamil y sus asociados enfrentaban cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero para Camila, el verdadero veredicto había llegado mucho antes, en la forma de un sistema finalmente forzado a reconocer sus fallas. La noche después del veredicto, Camila estaba en su apartamento cuando sintió la primera contracción. Daniela entró en pánico hermoso, corriendo para recoger la bolsa del hospital mientras llamaba a todo el mundo. Pero Camila se mantuvo sorprendentemente calmada. «Espera», le dijo a su hermana. «Hay algo que necesito hacer primero».
Fue a su dormitorio y tomó la caja de madera que Lucas le había entregado semanas atrás. Sus manos temblaban mientras rompía el sello y la abría lentamente. Dentro había 3 cosas: una fotografía de Diego sosteniendo una ecografía de su bebé, su rostro radiante con alegría pura, una pequeña medalla religiosa que había pertenecido a su madre, y una carta. Con lágrimas corriendo por su rostro y contracciones comenzando a intensificarse, Camila leyó: Mi amada Camila, si estás leyendo esto, significa que nuestro bebé está a punto de llegar. Significa que sobreviviste todo lo que temía que pudieras enfrentar. Significa que eres incluso más fuerte de lo que siempre supe que eras. Esta medalla perteneció a mi madre. Ella me la dio cuando tenía tu edad, diciéndome que me protegería en los momentos más oscuros. No sé si funciona por magia o por el poder de creer en algo más grande que nosotros mismos. Pero quiero que nuestro hijo la tenga, como un recordatorio de que viene de una línea de personas que enfrentaron imposibilidades y aún así encontraron formas de amar, de luchar, de persistir. No puedo estar allí para ver la primera sonrisa de nuestro bebé, para escuchar su primera palabra, para enseñarle a caminar. Pero estaré allí en cada lección que le enseñes sobre bondad, en cada momento que le muestres que defender lo correcto importa, en cada instante que demuestres que el amor es más fuerte que el miedo. Eres la madre perfecta para nuestro hijo, porque eres la persona más valiente que conozco. No por no tener miedo, sino por tener miedo y elegir el coraje de todos modos. Nómbralo con esperanza, críalo con amor, y dile que su padre lo amó desde antes de que existiera. Para siempre tuyo, Diego Pede. En la foto, estoy sosteniendo la ecografía del día que nos enteramos que íbamos a ser padres. Mira mis ojos, Camila. Ese es el amor puro. Ese es el amor que nunca muere. Camila sostuvo la fotografía contra su corazón mientras otra contracción llegaba, más fuerte esta vez. Miró los ojos de Diego en la imagen, vio el amor absoluto allí, y supo con certeza que él estaría con ella en cada paso de lo que venía. «Está bien», le dijo a Daniela, quien apareció en la puerta con la bolsa del hospital. «Ahora podemos ir». El nacimiento fue largo pero sin complicaciones. Y cuando finalmente, después de horas de trabajo de parto, Camila sostuvo a su hijo en sus brazos por primera vez, el mundo entero pareció detenerse. Era perfecto. Tenía los ojos de Diego, su nariz, esa misma expresión de asombro perpetuo ante el mundo. Y cuando Camila lo miró, vio no solo a su hijo, sino todo lo que habían luchado por proteger, todo lo que Diego había muerto defendiendo, todo lo que el futuro podría ser. «Hola, pequeño Mateo Diego», susurró, nombrándolo en honor a los 2 hombres que habían protegido a su familia. «Tu papá te habría amado tanto». Como si respondiera, el bebé agarró su dedo con una fuerza que parecía imposible para alguien tan pequeño. Y en ese momento, Camila sintió algo que no había sentido en meses. Paz completa. Daniela estaba llorando en la esquina de la habitación. Beatriz y Roberto habían llegado con flores. Mateo Sandoval apareció con un oso de peluche gigante y ojos húmedos. La doctora Navarro trajo libros infantiles sobre héroes. Patricia Zamora, Fernando Salazar, Antonio Guerrero, la detective Montes, el fiscal Valverde, todos vinieron, convirtiendo la habitación del hospital en una celebración de vida, de esperanza, de familia elegida. Diego estaría tan orgulloso. Mateo dijo suavemente, mirando al bebé con asombro. «Lo está», Camila respondió con certeza. «Lo siento. En cada latido del corazón de este bebé, en cada respiración que toma». Diego está aquí. 2 días después, cuando Camila llevaba al pequeño Mateo Diego a casa por primera vez, encontró un sobre esperándola en su puerta. Dentro había una carta del presidente del Consejo de Derechos Laborales, informándole que Diego Reyes sería honrado póstumamente con la Medalla al Valor Civil, la más alta condecoración que el país otorgaba. Pero más importante que cualquier medalla oficial era lo que encontró dentro del sobre. Cartas, cientos de ellas, de trabajadores de todo el país que habían escuchado la historia de Diego y habían encontrado el coraje para reportar sus propias condiciones laborales inseguras. De familias que habían perdido seres queridos en accidentes similares y ahora finalmente tenían esperanza de justicia. De jóvenes que habían sido inspirados a estudiar leyes, trabajo social
Periodismo investigativo, todos queriendo ser parte de crear el cambio que Diego había iniciado. Camila leyó cada carta, llorando y riendo al mismo tiempo, mientras su bebé dormía pacíficamente en sus brazos. Diego no había muerto en vano. Su muerte había encendido una revolución silenciosa de conciencia, de personas ordinarias eligiendo ser extraordinarias. Meses más tarde, en el primer aniversario de la muerte de Diego, se inauguró un monumento en la Plaza del Ángel Guardián. Era una estatua de bronce de un trabajador de construcción, mirando hacia arriba con determinación, sosteniendo en una mano herramientas de su oficio y en la otra un documento representando la verdad que había defendido. En la placa en la base estaba grabado: Diego Reyes, héroe ordinario, recordando que el verdadero coraje no viene de poder sino de conciencia, no de riqueza sino de valores, no de posición sino de la elección de defender lo correcto sin importar el costo. Y debajo, las palabras que Camila había insistido en incluir: su legado no es su muerte sino las vidas que cambió al elegir ver cuando otros miraban hacia otro lado. La ceremonia de inauguración atrajo a miles. Camila estaba allí, sosteniendo a Mateo Diego, que ahora tenía casi un año, y balbuceaba alegremente. Daniela estaba junto a ella, ahora de regreso en la universidad estudiando trabajo social, determinada a ayudar a familias vulnerables. Beatriz y Roberto, a pesar de la salud deteriorante de Beatriz, no se habrían perdido este día por nada del mundo. Mateo Sandoval estaba allí también, pero no como magnate empresarial, sino como el fundador de la recién establecida Fundación María y Diego, dedicada a proteger los derechos de los trabajadores y apoyar a familias de víctimas de negligencia corporativa. Cuando llegó el momento de que Camila hablara, se acercó al micrófono con su hijo en brazos. El sol de la tarde creaba un halo dorado alrededor de ella, y por un momento, todos los presentes simplemente se detuvieron para admirar la fuerza pura de esta mujer que había sobrevivido lo imposible. Hace un año, comenzó, su voz clara y fuerte, mi esposo caminó hacia su muerte defendiendo lo correcto, y pensé que esa sería la historia completa. Un hombre bueno destruido por un sistema corrupto. Pensé que la oscuridad había ganado, pero estaba equivocada, continuó, mirando a las miles de caras frente a ella. Porque Diego no murió, se transformó. Se convirtió en un símbolo, una inspiración, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo si simplemente elegimos la valentía sobre el miedo. Este monumento no es solo para mi esposo, Camila continuó, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Es para cada persona que trabaja en silencio manteniendo nuestra sociedad funcionando. Para cada madre que se levanta antes del amanecer para dar a su familia una vida mejor. Para cada padre que arriesga su seguridad porque no hay otra opción. Para cada trabajador que ha sido invisible, ignorado, descartado. Diego los vio, los valoró, y murió asegurándose de que el mundo también los viera. Y ahora, levantó a su hijo hacia el cielo. Este pequeño ser crecerá sabiendo que su padre era un héroe. No el tipo de héroe de películas con capas y superpoderes, sino el tipo de héroe real que este mundo necesita desesperadamente. Alguien que simplemente se negó a permanecer en silencio ante la injusticia. La multitud estalló en aplausos que duraron varios minutos, y cuando finalmente se calmaron, algo mágico sucedió. Una por una, personas en la multitud comenzaron a acercarse al monumento, dejando flores, notas, fotografías de sus propios seres queridos que habían sido víctimas de injusticia laboral. Trabajadores de construcción en sus uniformes, empleadas domésticas con sus delantales, jardineros, conserjes, cocineros, todas las personas que mantienen funcionando a la sociedad, pero que rara vez son vistas. Y cada uno, al dejar su ofrenda, murmuraba la misma frase que se había convertido en un grito de batalla. No somos invisibles. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Plaza del Ángel Guardián, Camila se sentó en el mismo banco donde todo había comenzado hace un año. Beatriz se sentó junto a ella, más frágil ahora pero con ojos que aún brillaban con vida. ¿Cómo terminó así? Camila preguntó con asombro, observando la celebración espontánea que se había formado alrededor del monumento. Una taza de café. Eso es todo lo que era al principio. Solo una taza de café para una anciana amable en un banco. No, Beatriz corrigió gentilmente. Era bondad en un mundo que había olvidado su valor.
Era humanidad en un sistema que había dejado de ver a las personas. Era amor en su forma más simple y poderosa. Y eso, añadió, tomando la mano de Camila, es lo que transforma el mundo. No grandes gestos heroicos, aunque esos también importan, sino millones de pequeños actos de bondad que se multiplican, que se expanden, que eventualmente crean olas que no pueden ser detenidas. El pequeño Mateo Diego eligió ese momento para despertar, mirando alrededor con esos ojos curiosos que eran tan parecidos a los de su padre. Y cuando su mirada encontró el monumento de Diego, extendió sus manitas como queriendo alcanzarlo. «Papá», balbuceó, su primera palabra clara. Camila se congeló, lágrimas corriendo instantáneamente por su rostro. «Sí, mi amor, ese es tu papá. Y aunque no puedes verlo, él está aquí. Siempre ha estado aquí. En cada acto de bondad, en cada momento de coraje, en cada persona que elige defender lo correcto». Mientras el atardecer pintaba el cielo en tonos dorados y rosados, Camila sostuvo a su hijo contra su corazón y susurró una promesa al viento, una promesa que sabía que de alguna forma Diego escucharía. «Lo logramos, mi amor. Tomamos tu sacrificio y lo convertimos en algo hermoso. Tu muerte no fue el final de nuestra historia, fue el comienzo de algo mucho más grande. Y nuestro hijo crecerá sabiendo que viene de amor, de coraje, de la decisión de una persona ordinaria de ser extraordinaria, cuando más importaba. Descansa en paz, Diego Reyes. Tu trabajo aquí está hecho, y nosotros continuaremos tu legado. Una taza de café, una bondad, un acto de coraje a la vez. Y en algún lugar, en esa dimensión donde el amor trasciende la muerte, Diego Reyes sonreía, sabiendo que su familia no solo había sobrevivido, sino florecido, que su sacrificio había significado algo, y que su amor continuaría multiplicándose a través de generaciones. Porque al final, esa es la verdad que ninguna oscuridad puede extinguir. El amor siempre gana. No inmediatamente, no sin lucha, no sin lágrimas y sacrificio, pero eventualmente, inevitablemente, el amor gana. Y esa victoria, construida sobre los hombros de personas ordinarias que eligen ser extraordinarias, es la más dulce de todas.